Este video presenta algunos procedimientos de operación y seguridad seleccionados para trituradoras de baja velocidad con orugas y remolcadas Vermeer. Los componentes y controles de su máquina pueden tener un aspecto diferente a los de este video, pero la mayoría de las funciones de operación son similares. Su trituradora de baja velocidad Vermeer tiene características de seguridad para protegerlo de lesiones graves, pero también son necesarias prácticas de trabajo seguras para prevenir accidentes. El uso indebido de la trituradora puede ocasionar lesiones graves o la muerte. Por razones de seguridad, tenga siempre cuidado y actúe con sentido común. Vermeer suministra 2 manuales del operador con cada trituradora. Uno está en la biblioteca de recursos enviada con su trituradora. El otro está en la caja de almacenamiento negra de la máquina para tenerlo siempre a mano. Antes de usarla, se deben leer y entender bien los manuales del operador y de mantenimiento, las instrucciones de seguridad y los letreros de seguridad en la máquina. Puede pedir manuales y letreros de seguridad de reemplazo a su distribuidor Vermeer. Este video complementa los manuales de la trituradora y no contiene todas las instrucciones necesarias para manejarla debidamente. Mientras ve este video, deténgase y revise la información en cualquier momento y consulte el manual del operador para reafirmar lo aprendido. Solamente personas responsables, debidamente adiestradas, deben operar una trituradora de baja velocidad. Aprenda los controles, la operación y el uso de la máquina de un operador adiestrado y experimentado. Todos los operadores deben conocer las reglas y los reglamentos de seguridad de la obra y tener la capacidad física y mental para operar la máquina de forma segura. Antes de repasar los equipos de protección personal, recuerde, quítese los artículos de joyería como anillos, relojes, collares o brazaletes. Use ropa ajustada y recójase el cabello largo. Todo el personal de la obra debe usar los siguientes equipos de protección personal: calzado de seguridad, gafas envolventes o anteojos de seguridad, casco y protectores de oídos. Contacte a un especialista medioambiental local para determinar el nivel de protección de oídos necesario para su obra. Si trabaja en condiciones polvorientas, use un respirador apropiado. Si trabaja cerca de tráfico, use ropa reflejante. Al manipular sistemas hidráulicos o componentes del rotor, use guantes protectores. A continuación, veamos los controles de la trituradora. En primer lugar, nos concentraremos en los botones y las pantallas del tablero de control principal. Después, daremos un repaso al control remoto. Por último, veremos los interruptores, las balizas y las alarmas en el resto de la trituradora. Este es el tablero de control principal. Las funciones siguientes están asociadas con cada botón. En trituradoras remolcadas, los estabilizadores se suben y se bajan aquí. A continuación, subir y bajar la extensión de la tolva. Después, subir y bajar el transportador magnético. Luego, plegar y desplegar el transportador superior y subir y bajar todo el transportador de descarga. También está el sentido inverso del transportador inferior, y debajo se pueden encender y apagar las luces de trabajo de retroceso opcionales. El peine se abre y se cierra aquí, mientras que el cilindro del peine se sube y se baja aquí. Aquí, avance y retroceso momentáneo del rotor. Luego, activación o desactivación del transportador magnético. Y abajo, activación y desactivación del transportador de descarga. Si dispone de supresión de polvo con agua, puede encenderse y apagarse aquí. Este es el botón de la bocina. Los 2 últimos botones seleccionan entre modos de operación, control remoto o control del puesto de tierra. En la parte de arriba de cada uno de estos botones hay 3 luces o indicadores. Estas comunican información sobre el estado de las funciones, así como fallas. Consulte los detalles en el manual del operador. Hay algunos controles físicos en el tablero principal. El interruptor de encendido está justo a la derecha de los botones. Los 3 puertos son terminales de bus CAN para técnicos de reparación. Parte superior derecha, hay un interruptor de antena remoto de avance o retroceso. Ahora, veamos la pantalla táctil, la interfaz de la trituradora. Consulte información detallada en el manual del operador.
Hay 5 pantallas que muestran y ajustan una variedad de parámetros de la máquina: la pantalla de información del motor, la pantalla de trabajo, la pantalla de controles adicionales, la pantalla de ajustes y la pantalla de visualización de datos. La pantalla de información del motor es la predeterminada, aparece cuando arranca la trituradora. Aquí se puede ver la velocidad del motor. En este cuadro verá alertas o advertencias activas. A la derecha verá monitores para lo siguiente: temperatura del refrigerante, admisión de aire o presión auxiliar, presión de aceite, carga del motor, horas de la máquina, nivel de combustible y nivel del DEF. La pantalla de trabajo muestra el estado de varias funciones de la trituradora. El cuadro de alerta y la velocidad del motor siguen, pero se han añadido el indicador del rotor, el monitor de velocidad del rotor y los ajustes de disminución de velocidad. Y arriba vemos ahora información de sentido del rotor y de disminución de velocidad del motor. Este es el componente de datos de estado. Los indicadores de combustible y nivel del DEF están fijos. Los 4 parámetros restantes pueden ser adaptados por el operador. Arriba hay una fila de indicadores que se ponen verdes cuando los siguientes están activos: controles del puesto de tierra, controles remotos, triturado automático, embrague, modo de trabajo del peine y modo de servicio del peine. En el control de modo, triturado automático está arriba y el cuadro muestra la velocidad del transportador de descarga y la presión del peine. Los ajustes de triturado automático son accesibles con el botón menú. Hay 3 modos de triturado automático: 1, servicio ligero; 2, servicio intermedio; y 3, servicio pesado. Consulte información sobre la disminución de velocidad y la presión del peine de cada modo en el manual del operador. En el extremo derecho de la pantalla de trabajo y la pantalla de información del motor hay 3 iconos de funciones: el icono del acelerador para escoger entre 3 velocidades de motor prefijadas, el icono de diagnóstico para una ventana que indica fallas activas y pasadas, y el icono de purga del ventilador de enfriamiento para invertir el ventilador durante un periodo fijo. En la pantalla de controles adicionales se puede acceder a los controles de las luces de trabajo. En la pantalla Ajustes hay 4 pestañas: Ajustes de la máquina, Ajustes del usuario, Ajustes de visualización e Información de los dispositivos. Se pueden ver los detalles de cada ajuste en el manual del operador. La pantalla Mostrar datos muestra 8 o más parámetros de la máquina seleccionados por el usuario. También hay instrucciones completas para adaptar esta pantalla en el manual del operador. A continuación, veamos el control remoto que está guardado dentro de la puerta del tablero de control. Recuerde, consulte las explicaciones del manual del operador sobre todas las funciones del control remoto antes de usarlo. En el medio tenemos la pantalla LCD. Abajo hay un grupo de botones asociados con las funciones siguientes. La fila de arriba incluye encendido, menú, navegación hacia arriba y abajo, e intro. En la fila del medio tenemos activación y desactivación del transportador de descarga, acelerador, parada del motor, purga del ventilador y giro momentáneo del motor en avance. En la fila de abajo hay inversión del transportador inferior, velocidad de las orugas, triturado automático, conexión del peine y giro momentáneo del motor en retroceso. El grupo de botones a la izquierda, subir y bajar el transportador de descarga y acceso al menú del transportador magnético. Los 2 botones de la derecha permiten al operador mover las orugas de la máquina en avance y retroceso, y las orugas se operan individualmente usando las palancas en las esquinas superiores. Hay funciones adicionales a través del menú del control remoto. Consulte los detalles completos en el manual del operador. Para activar el control remoto, oprima el botón Control remoto en la consola del operador, saque el control remoto y oprima el botón de encendido. Una vez conectado,
Introduzca el código de acceso del manual del operador. El indicador de la pantalla de trabajo se pondrá verde y se encenderán las balizas ámbar de la máquina. La activación del control remoto desactivará el tablero de control principal. Compruebe el alcance del control remoto antes de operar. El botón de parar el motor no funcionará si está fuera del alcance. El alcance recomendado máximo es de 300 pies o 100 metros. Ahora veamos algunos controles físicos alrededor de la máquina. Hay dos interruptores de parada de emergencia. Estos apagarán el motor de inmediato, parando la máquina lo más pronto posible. El interruptor de desactivación del rotor detiene el motor e impide el movimiento inesperado del rotor cuando es necesario acceder a la caja del rotor. Aquí es donde la batería puede desconectarse y bloquearse. Verifique que se haya apagado la luz de purga del DEF antes de desconectar la batería. Si está equipado con luces de trabajo del motor, hay dos interruptores donde se pueden encender y apagar. Aquí y aquí. Se puede encender una luz de servicio portátil en este puerto. Hay balizas y alarmas de audio que alertan a los operadores sobre ciertas condiciones de la máquina. Cuando la baliza ámbar se ilumina, el control remoto está activo o se ha conectado el triturado automático. Cuando la baliza azul se ilumina, indica una falla activa. Las alarmas audibles comunican una variedad de información referente al movimiento de la máquina y a la operación del motor. Lea detenidamente y entienda las alarmas descritas en el manual del operador. A continuación, resumimos los procedimientos de arranque y apagado comunes para la mayoría de las trituradoras de baja velocidad Vermeer. Siga siempre los procedimientos de arranque y apagado según las instrucciones del manual del operador. Antes del arranque, realice las siguientes revisiones preliminares. Inspeccione que el sistema de tuberías de entrada de aire y los codos no tengan fisuras ni abrazaderas sueltas. Asegúrese de que las mangueras y los tubos no hagan contacto con otras mangueras, tubos o arneses de cables. Asegúrese de que no haya nadie en la máquina. Verifique que todas las paradas de emergencia estén hacia afuera. Active el rotor y conecte la batería para arrancar el motor. Gire la llave a marcha y después a arranque, soltando la llave cuando arranque el motor. No haga funcionar nunca el arranque más de 30 segundos. Deje que se enfríe durante 2 minutos después de cada intento. Para apagar la máquina, confirme que todo el material que había en la caja del rotor se haya triturado y descargado mediante el transportador. Apague el modo de triturado automático. Espere a que el motor se ponga al ralentí bajo. El indicador del panel de trabajo de la pantalla se apagará cuando se haya detenido la rotación. Fíjese en el volante para confirmar que se haya parado el rotor. Cuando el rotor se haya detenido por completo y se haya descargado todo el material triturado, apague el transportador. Al apagar después de operar a toda potencia, si es seguro y práctico, deje que el motor funcione al ralentí 1 a 5 minutos antes de poner la llave en apagado. Consulte detalles en el manual del motor de la máquina. Si usa el control remoto, apáguelo y guárdelo mientras espera que se pare el rotor. Ponga la llave en apagado y sáquela. Si ha terminado la jornada laboral, espere a que se apague la luz de purga del DEF y bloquee después el interruptor de desconexión de la batería para cumplir con los requisitos de etiquetado y bloqueo. Hay dos formas de detener rápidamente la máquina. Use los interruptores de parada de emergencia a los lados de la máquina u oprima el botón de parada del motor en el control remoto. No seguir el método de apagado antes de trabajar en la máquina puede causar peligros inesperados. Por su seguridad y la de los demás, realice el procedimiento de apagado antes de trabajar en la máquina por cualquier motivo, incluidos servicio, limpieza, desatascado, inspección o transporte de la máquina. Ahora veamos cómo mover la trituradora y las normas de transporte para trituradoras de baja velocidad con orugas y remolcadas. Primero, verifique que la máquina no tenga residuos, obstáculos ni personal. Para máquinas con orugas, desconecte, pliegue o baje los cubrejuntas según se describe en el manual del operador. No hacerlo puede causar daños a la máquina. Con la trituradora encendida, el peine en la posición de trabajo y la escalerilla almacenada, baje el transportador magnético contra el transportador de descarga
y después suba y pliegue el transportador completo. Verifique que todos los paneles de acceso estén cerrados y sujetos y que la máquina no tenga residuos. Arranque en un área de carga horizontal. Asegúrese de que el remolque esté limpio y que la superficie no sea resbaladiza. El movimiento no intencionado de la máquina puede causar lesiones graves o mortales. Después de estudiar el área para verificar que no haya personal, use el control remoto para mover la máquina según sea necesario. Al conducir, las orugas de la máquina pueden aplastar. No se acerque a menos de 4.5 metros o 15 pies al mover la trituradora. No viaje en la máquina y permanezca en la parte alta de la pendiente. El terreno, las condiciones, el movimiento de la máquina o un vuelco pueden causar lesiones graves o la muerte. Antes de remolcarla, lea en los manuales del remolcador y del remolque las precauciones, límite de peso e información de distribución. Asegúrese de que el remolque y el remolcador tengan capacidad para resistir el peso y mantener el control de la carga. Use movimientos lentos y uniformes para centrar la trituradora detrás del remolque. No trate de girar la trituradora hasta que las orugas de la máquina estén completamente sobre el remolque. Detenga la máquina en la posición de amarre, guarde el control remoto y siga el procedimiento de apagado. Verifique que la escalerilla y los conos de seguridad estén bien sujetos. Use cadenas y flejes de carga del tamaño apropiado para sujetar la trituradora al remolque. Conecte y tense las cadenas como se describe en el manual del operador. Revise que el enganche esté bien sujeto. Asegúrese de que los conectores del freno del remolque estén acoplados al vehículo remolcador y que las luces de carretera y los frenos funcionen bien. Almacene el resto de los artículos sueltos. Al transportar, respete todas las leyes correspondientes al uso de luces, cadenas de seguridad y otros requisitos relacionados con el transporte por carretera. Es necesario sujetar las máquinas remolcadas a un vehículo remolcador para su transporte. Para completar la conexión de las trituradoras de baja velocidad remolcadas, verifique que el transportador esté plegado hacia arriba, que todos los paneles de acceso estén cerrados y sujetos y que la máquina no tenga residuos. Siga el procedimiento de arranque y después ajuste la altura del pivote de dirección de la trituradora a la del vehículo remolcador. Asegúrese de que el remolcador esté bien lubricado, que las trabas estén abiertas y que las rampas tengan la inclinación correcta. Retroceda cerca del remolque. Verifique que el freno de estacionamiento esté conectado y el freno de servicio esté desconectado. Siga retrocediendo, acercándose al pivote de dirección. Ajuste los estabilizadores según sea necesario. Use el freno de mano del vehículo remolcador, si lo tiene, para impedir que golpee el pivote de dirección con demasiada fuerza. Trabe firmemente en el pivote de dirección y tire hacia adelante para probar la conexión. Verifique visualmente si la conexión del pivote de dirección está trabada, sin separación entre la placa de refuerzo y la quinta rueda. Conecte la traba secundaria manual si la tiene. Conecte las líneas del freno de aire, el conector de las luces del remolque, el conector de los faros antiniebla y el sistema de freno electrónico. Asegúrese de que todas las líneas estén sujetas. Aplique y pruebe los frenos. Asegúrese de que todas las luces de carretera y los indicadores del vehículo funcionen bien. Consulte detalles adicionales en el manual del operador. Suba ambos estabilizadores y después siga el procedimiento de apagado. Active el freno de servicio y desactive el freno de estacionamiento. Avance un poco con el freno de mano bajado para asegurarse de que funcionen los frenos. Continúe con la inspección previa al transporte. Cuando llegue a la obra, examine el área de operación antes de colocar la trituradora. No deje que se acerque nadie. Si opera la trituradora con orugas o remolcada, invierta los pasos asociados como se describe en el capítulo anterior. Los pasos completos de descarga o desenganche se describen también en el manual del operador. Opere siempre la máquina al aire libre. Los gases de escape del motor pueden provocar asfixia o envenenamiento y causar lesiones graves o la muerte. Si es necesario operar el motor en un área cerrada, ventile adecuadamente los gases del escape.
No acerque la máquina al tendido eléctrico superior según la información del manual del operador. Existe peligro de electrocución al trabajar cerca de un tendido eléctrico con corriente. Si el equipo se acerca o entra en contacto con un tendido eléctrico con corriente, circulará corriente por todos los equipos conectados y la superficie del suelo circundante. Se pueden producir lesiones graves o mortales por electrocución. Coloque la máquina en un lugar horizontal y estable que mantenga alejados los materiales expulsados de las personas y la propiedad. Tenga en cuenta también el sentido del viento, la accesibilidad del extintor de incendios y un lugar de descarga previsto. Despliegue y baje completamente el transportador de descarga. Coloque el transportador magnético, si lo tiene, a la altura deseada por encima del transportador de descarga. El campo magnético está siempre activo y presente. Las personas con marcapasos deben permanecer a 30 centímetros o 12 pulgadas como mínimo. No acerque las manos al imán cuando hay objetos de metal sueltos cerca. Los objetos de metal pueden aplastar dedos y manos. Si es necesario un ajuste menor en línea recta de la posición de una trituradora remolcada, se puede usar la marcha lenta opcional. Antes de mover la trituradora, confirme que el freno de estacionamiento está conectado, el freno de servicio desconectado y que la trituradora esté desconectada de un vehículo remolcador. El mando de velocidad lenta se controla con el control remoto. No se acerque al mover la máquina. Después de unos segundos de inactividad o cuando la presión de aire desciende por debajo de 80 psi, los frenos de estacionamiento de la trituradora se reconectan automáticamente y el mando de marcha lenta se desconectará. Antes de operarla, es importante preparar debidamente el área de trabajo. Revise con cuidado la lista de materiales permitidos y prohibidos en el manual del operador. Inspeccione la pila de materias primas y retire artículos prohibidos. Para ayudar a evitar atascos en el rotor, quite toda la tierra y el barro de la materia prima que pueda. Si trata de manipular material mojado o gomoso, mézclelo con materiales secos o de tipo enredadera. Establezca la zona de objetos lanzados, donde se prohíbe que haya personal cuando se procese material. Para configurarla, saque los 4 conos de seguridad suministrados con la trituradora y verifique que los conos y sus letreros de seguridad estén en buenas condiciones. Siga los requisitos de distancia entre los conos como se indica en el manual del operador, con los letreros de seguridad colocados por igual alrededor de la máquina y apuntando hacia afuera. Todos los equipos funcionando en la zona de objetos lanzados deben tener cabinas protectoras cerradas. El comportamiento del material durante la operación es impredecible. Puede salir expulsado de la tolva en cualquier momento a diversas velocidades y distancias y ser desviado por el cucharón del cargador. Los objetos lanzados y que caen pueden penetrar en una cabina protectora cerrada, provocando lesiones graves o la muerte. Inspeccione siempre visualmente la trituradora antes de la operación. La trituradora debe estar en buenas condiciones con las puntas, montajes y cuñas sujetos y todos los equipos de seguridad deben funcionar debidamente. Para revisar estos componentes, se debe bloquear el peine en la posición de servicio. Cubriremos este procedimiento más adelante cuando hablemos de cómo quitar atascos y obstrucciones de material. Recuerde que no debe acercar la trituradora al tendido eléctrico superior. Trataremos con más detalle los procedimientos de seguridad sobre el contacto con líneas eléctricas en el capítulo siguiente. Coloque un recipiente debajo del extremo del transportador magnético para capturar materiales ferrosos. Instale todos los cubrejuntas del transportador de descarga. Su manual del operador contiene pasos detallados. Se puede ajustar manualmente una extensión de la tolva, si la tiene, o se subirá automáticamente al pasar al modo de triturado automático. Con la trituradora apagada, asegúrese de que los escalones de acceso estén limpios y sin herramientas ni residuos.
Inspeccione el radiador y la cubierta, el enfriador de aceite y la cubierta de entrada del depurador de aire. Limpie si observa que el paso de aire está restringido. Si es necesario, use herramientas neumáticas para quitar el material combustible triturado del área del motor. Verifique que la escalerilla de acceso esté almacenada. Si dispone de un sistema de supresión de polvo con agua, conecte una fuente de agua y active el sistema ahora. Revisemos ahora lo que se debe hacer si se entra en contacto o se forma un arco eléctrico con una línea eléctrica. Los miembros de la cuadrilla de la trituradora o de cualquier equipo de apoyo deben quedarse en la máquina. Si está en el puesto del operador, suelte los controles y aléjese. Todo el que esté sobre el suelo debe alejarse caminando con los pies juntos y sin levantarlos del terreno. Advierta a todo el personal tan pronto como sea posible. Llame a la compañía de servicios públicos para cortar la corriente eléctrica. No permita que nadie se acerque a la máquina ni al equipo conectado. No reanude la operación hasta que la compañía de servicios públicos declare que el área es segura. Para empezar la operación, siga el procedimiento de arranque y caliente el motor. El operador debe controlar siempre la trituradora. Si el triturado automático está apagado, el operador puede controlar la máquina desde el puesto de tierra. Si el triturado automático está activado, se debe mantener el control desde fuera de la zona de objetos lanzados o en equipos de apoyo. No deje nunca los controles sin atender. Arranque el transportador de descarga y fije el motor a ralentí alto. Ajuste la altura del transportador según sea necesario, manteniendo al menos una distancia de 10 pies con respecto al tendido eléctrico. Fije la velocidad del transportador de descarga. Esto conectará el transportador inferior. Para ajustar la velocidad del transportador de descarga con relación al transportador inferior, use la válvula de control de velocidad ubicada aquí. Si una persona queda atrapada en un transportador y en rodillos en movimiento, podría sufrir lesiones graves. No acerque las manos y mantenga todas las guardas en su lugar. Encienda las luces de trabajo traseras si las tiene. Para arrancar el rotor, asegúrese de que el transportador de descarga esté encendido. Active el modo de triturado automático. Las balizas ámbar se iluminarán. Si se activa, la supresión de polvo opcional arrancará y parará automáticamente en triturado automático. Si debe alcanzar un interruptor de parada de emergencia mientras se procesa el material, recuerde que los objetos lanzados y que caigan podrían ocasionar lesiones graves o la muerte. Acérquese al interruptor más cercano con el cargador desde la parte delantera o extremo del motor. Recuerde los consejos siguientes mientras alimenta material. Alimente siempre material en la tolva desde una altura razonable. No empuje el material, no lo arroje por el borde, ni llene excesivamente una tolva de alimentación. No alimente materiales verticalmente. Si el material tiende a enrollarse y engancharse en el rotor, invierta manualmente el giro del rotor periódicamente para mantenerlo limpio. Introduzca lentamente materiales mojados y pesados en la tolva. Observe continuamente si hay materiales prohibidos y no los cargue en la trituradora. Serán arrojados a una mayor distancia. No introduzca materiales con la mano. Ocasionalmente, el material puede atascar o taponar la trituradora. Repasaremos las instrucciones de sustracción más adelante en el video. Por ahora, fijémonos en cómo evitarlo. A medida que se procesa el material, ajuste la velocidad de carga según sea necesario. Para minimizar los atascos en el transportador magnético, no alimente pedazos grandes de material ferroso. Asegúrese de que el material se descargue debidamente de la correa y del conducto de descarga y asegúrese de que el transportador magnético esté a la altura correcta dependiendo de la profundidad de la carga. Bajar el transportador de descarga también puede evitar o reducir atascos. Cuando haya terminado de triturar, hay 3 formas de detener el rotor con el control remoto. Las 2 primeras comprenden el botón de activación y desactivación de triturado automático. Oprima sin soltar el botón, lo que inicia una cuenta atrás de 3 segundos, después de la cual el rotor se desconectará automáticamente.
La velocidad del motor se reducirá a ralentí bajo y el transportador de descarga se detendrá. También puede oprimir el botón y seleccionar sí cuando aparezca el mensaje «Parar el transportador». La tercera opción comprende el botón del acelerador. Oprima sin soltar. Cuando aparezca el mensaje «Parar el transportador», seleccione sí para salir de triturado automático. Debe seguir varios pasos para ayudar a prevenir incendios. Evite la operación prolongada del rotor cuando no se esté descargando material. El rozamiento generará calor excesivo. Después de apagar y al final del día, limpie el área del motor y los transportadores retirando los materiales inflamables y siguiendo los métodos de eliminación apropiados. Mantenga el área del motor sin residuos, particularmente alrededor del sistema de escape. Inspeccione los residuos retirados para ver si hay humo. También, en todo momento en que la máquina se deje sin atender, sepárela de las pilas de materiales de descarga y sin procesar. Los residuos humeantes pueden encenderse incluso horas después de apagar la máquina. Disponga de un extintor de incendios debidamente homologado, cargado y accesible en la trituradora. Si se detecta un incendio, apague la máquina de inmediato. Si el incendio es pequeño, apáguelo con el extintor. Si el incendio es grande, llame a los servicios de emergencia e intente apartar otros equipos o bienes. Hay dos formas de acceder al material atascado en la caja del rotor. En la salida principal, subiendo y trabando el transportador magnético o, desde un lado, subiendo y trabando el peine en la posición de servicio. Las necesidades de acceso dependen de la extensión y la ubicación del atasco. Siga los pasos siguientes para acceder al rotor por el peine. Para subir el peine, mientras esté en modo de control del puesto de tierra, abra la compuerta de acceso izquierda, abra el peine con el rotor apagado, cierre el peine contra los bloques de tope, levante completamente los cilindros del peine para despejar las cavidades. La caída de material puede provocar lesiones graves. No se acerque al área de la caja del rotor hasta trabarla en la posición de servicio con el pasador de bloqueo. Un peine subido puede caerse y aplastar. Con el peine completamente elevado, conecte y fije el pasador de bloqueo de servicio del peine. Antes de acceder a la caja del rotor, siga el procedimiento de apagado, guarde la llave y desactive el rotor. Extraiga e instale la escalerilla para el acceso. No se pare sobre el rotor, puede girar inesperadamente. Al resbalar o caer puede sufrir lesiones graves. Para acceder al rotor desde el transportador, complete el procedimiento de arranque con el transportador de descarga completamente bajado y suba el transportador magnético. Siga el procedimiento de apagado, guarde la llave y desactive el rotor. Instale ambas trabas de cilindro. El transportador magnético elevado puede causar lesiones graves o mortales. Asegúrese de que los escalones de acceso estén limpios y sin herramientas ni residuos. Hay tres áreas donde el material puede atascarse en el transportador de descarga: la salida de la caja del rotor, entre el transportador inferior y de descarga, y en las ruedas o mecanismos de los transportadores. Retire el material atascado o adherido según sea necesario. Si no se puede retirar el material con la mano o herramientas, se pueden usar los controles del rotor. Salga de la máquina y no se acerque al área del rotor. No deje que se acerque el personal y siga el procedimiento de arranque. Gire el rotor según sea necesario. No se acerque al rotor mientras esté girando. Los enredos podrían causar lesiones graves o la muerte. Use un movimiento de avance y retroceso momentáneo del transportador para tratar de sacar el resto del material. Apague la máquina y desactive el rotor. Extraiga el material atascado o adherido previamente del área de la caja del rotor. Una vez retirados los residuos, almacene la escalerilla de acceso. No deje que se acerque el personal y siga el procedimiento de arranque. Desconecte el pasador de traba de servicio del peine. Desplace el peine a la posición de trabajo, cierre el portón, siga el procedimiento de apagado, guarde la llave y desactive el rotor. Retire las trabas del cilindro del transportador magnético.
baje el transportador magnético a la posición de operación. Reanude la operación. El material de gran tamaño puede atascar el rotor, impidiendo la rotación. Repasemos los pasos para retirar ese material. Para despejar el material de la caja del rotor con un cargador o una excavadora, cerciórese de ver la tolva desde el cargador. Deje que la máquina complete el número previsto de intentos de retroceso automático. Con una clara visión del interior de la caja del rotor, use el cargador o la excavadora con el accesorio adecuado para extraer el material. Vermeer suministra cada nueva trituradora de baja velocidad con un manual del operador, de mantenimiento y de piezas con información importante de operación y seguridad. Si sospecha que hay algo mal en la trituradora, deje de usarla y póngase en contacto con su distribuidor Vermeer. No arriesgue su seguridad usando una máquina que necesite mantenimiento o reparación. Las prácticas de trabajo seguras son importantes para evitar accidentes. Cumpla con su parte siguiendo estos procedimientos para su seguridad y la de otros.